Hermana, tengo tanta hambre que quiero comer albóndigas. No te preocupes, hoy es el solsticio de invierno. Definitivamente podemos comer albóndigas. Mamá, le di el dinero. Yao Yao impresionante. Señora. Señorita, por favor, ayúdenos. Somos huérfanos. Por favor, señora y señorita, nos acoja. Vamos a comer. Mamá, veo a este hermano pequeño. Se ve bien. Oh. Vamos a llevarlos a casa. Normalmente trabajo ocupado. No puedo seguir con ella. No está mal encontrarle una pareja. Bien. Escucharte. Tú sí. Ir a la casa de Jiang. Estoy dispuesto. Mientras puedas comer, estoy dispuesto a hacer todo. Señorita Jian. No pensaste en ti mismo. Habrá hoy. Tu madre murió. Tu empresa también cayó en mis manos. ¿Qué te parece? De una dama mayor. Conviértete en un sabor de escritura enojada. ¿Qué tal? Jiang Lingyun. ¿Por qué me haces esto? En ese entonces, nuestra familia Jian te adoptó. De lo contrario, tú y tu hermana, todavía deambulando afuera. Nuestra familia Jian te trata bien. Soy más porque me gustas. Haz un pequeño trabajo contigo. Por favor, en todas partes. ¿Qué quieres? ¿Qué te daré? ¿Quién sabe? Criarte así. Los ojos ingratos. No es delgado para mí. No lo sé. A los ojos de tu familia Jian. Siempre soy un subhumano. Ya lo soporté. Eres linda. Más de 10 años. Todo lo que tienes ahora. Todo lo que merezco. Lingyun. El congelador está listo. ¿Qué van a hacer? Por supuesto que te hace linda. Juega el último rastro de valor. Entonces empieza rápido. Ver clientes más tarde. Suéltame. Jiang Lingyun. Cuyuelin. Ustedes dos no deben morir. Recuerda. Sin anestesia. ¿Quién puede salvarme? Ayúdame. Xin Yang. Estoy de vuelta. Sheng Xinye. Estoy aquí para salvarte.
No llores. Gente como yo. No vale la pena. Te estoy hablando. ¿Escuchaste con atención? ¿En qué estás pensando? ¿No estoy muerto? ¿Dónde estoy? Mi herida. Mis heridas se han ido. Te dejo devolver el libro a Yuelin. ¿No oíste? Hyangling Yun. Señorita de un día. Conviértete en un sabor de escritura enojada. ¿Qué tal? ¿Te atreves a aparecer delante de mí? ¿Qué clase de nervios tienes? Jiang Xingyao, ¿estás loco? Jiang Xingyao se atrevió a Jiang Shao en la escuela. Escuela. ¿Qué pasó? Esta es la Universidad Nacional Tsinghua. Renací hace 10 años. Jiang Xingyao. Te ordeno que te disculpes de inmediato. Tú me mandas. No olvides tu identidad. ¿Quién te dio el coraje para ordenarme? Jiang Xingyao, ¿qué pasó hoy? Ella nunca antes. No puedo decir eso. Jiang Xingyao, ¿estás loco? Si te atreves, que todos sepan quién soy. No te perdonaré. Aquí viene otra vez. En la vida anterior, confío en. Esta frase me trata. Déjame permitirle ir a la escuela en mi auto. Déjame hacer mandados. Con el tiempo, los compañeros de clase pensaron, él es el joven maestro de la familia Jiang. Y yo, también bajo su amenaza, elija el predeterminado. Pero, el Jiang Xingyao que ama el cerebro, ya está muerto. Tu identidad. Tú eres solo nosotros, un perro de la familia Jiang. Eres solo un perro de nuestra familia Jiang. No te olvides. ¿Quién te dio tu nombre? ¿Qué mierda estás diciendo? Cuando miras a tanta gente, ¿qué estás loco? ¿Es una tontería? Lo sabes tú mismo. Jiang. Lin. Yun. ¿Cómo se ve Jiang Xingyao? Cambió a alguien. Déjala devolver un libro. También puede ser un temperamento tan grande. Olvídalo. Peleando de nuevo. Ella no necesariamente. ¿Qué dices? Soy demasiado vago para preocuparme por ti. Voy a devolver el libro yo mismo. Sabía que no eras confiable. Hyangling Yun. Recuerda comprar medicina refrescante. No te olvides de ti mismo. ¿Qué es? Espera por mí. Jiang Xingyao. Eres solo la casa de Jiang Shao, hija del sirviente. ¿Cómo te atreves a hablar con él así? Hija del sirviente. Palabras de Hyangling Yun. Así es como crees. No creo en Jiang. Confía en ti, pobre. Atrévete a ser arrogante aquí. Cuando llores. Deja de decir tonterías con ella. Vamos a comer. Hyangling Yun. Vida pesada. Esta vez nunca te dejaré ir. Xingyao. Escuché que tú y Hyangling Yun Se peleó. ¿Estás bien? Xiaoyin vidas pasadas. De todo corazón por mi bien. Pero lo hice por Hyangling Yun. Ella la regañó. Al final, incluso rompió con ella. Está bien. Eso es bueno. Pero te has metido con Hyangling Yun. Voy a morir de hambre. Hambre. ¿Cómo es posible?
En este momento, el cocinero de Jian debería haber traído comida. Incluso si alguien viene a entregar la comida, entonces no puedes comerlo. Lo olvidaste. Cada vez que se mete con Jiang Lingyun, él te castiga. No te dejaré almorzar. Sí, ¿por qué olvidé esto? ¿A dónde vas? Ve a comer. Esperen, yo. La pompa de Jiang Shao para comer es realmente grande. Almuerzo. Tengo que esperar a 5 personas. Son 6. Además del chef Jian y la criada. Y ese perro lamiendo Jiang Xingyao. Ella está aquí. ¿Qué haces ahí? No te apresures. Por favor, ayúdenos. Somos huérfanos. ¿Qué esperas? Sirve. Jiang Xingyao, ¿qué nervios tienes? Eres una sirvienta. Realmente me traté como un maestro. Jiang Shao no está aquí. Te atreves a pedir comida. Sí. Atrévete a sentarte en la posición de Jiang Shao. Es suficiente. ¿Quién los puso a los dos? Pon el perro ladrando. Fuera de aquí. Tú. ¿Y tú? ¿Eres sordo? ¿No escuchaste lo que dijiste? Yao Yao Jian Shao aún no está aquí. No más esperarlo. Jiang Shao. Soy la única hija de la familia Jian. ¿Cuándo es la familia Jian? Un joven maestro más. ¿Por qué no lo sé? ¿Y? ¿Quieres entender? ¿Quién te paga? Toma el dinero de la gente y escucha a la gente. Esta razón. ¿Todavía necesito que te enseñe? Esta chica muerta. ¿Por qué estás tan duro hoy? Jiang Xingyao vas a ser desvergonzado. Pagué al chef de Zhang. Por supuesto que es Jiang Shao. Es tu mierda. No le tienes miedo al viento. Flas tu lengua. Algunas personas dicen, es Jiang Shao quien te paga. Me mirarás hoy. Dilo claramente. ¿Quién te pagó tu salario? Jiang Xingyao. ¿Quién te dejó entrar? Hoy no estás calificado. Comer aquí. Fuera de aquí. Jiang Lingyun. Te acabo de meter en la cabeza. ¿Volaste por el ventilador? No te olvides. Esta comida fue enviada por la familia Jian. Personas que no están calificadas para comer. Eres tú. Jiang Xingyao. ¿Está loca? ¿Quién no sabe? Jiang Jia envía almuerzo a Jiang Shao todos los días. Escucha su tono. Parece que ella es la maestra de Jian. ¿No es así? Jiang Shao le dio las obras para comer. Yellow de cara. Ella todavía se atreve a causar problemas aquí. No puedo soportarlo más. Sí, sí. Déjala salir de aquí. Jiang Xingyao me golpea repetidamente en la cara. Sí, esta vez. Déjala ir fácilmente. Ellos sospecharán de mí. La identidad del joven maestro de la familia Jian. Jiang Xingyao. ¿Te di la cara? Fuera de aquí. Jiang Shao hizo un hermoso trabajo. Un hombre desobediente como este. Debería enseñarse así. Sí. Voy a cenar. Ustedes dos, salgan de aquí.
Disparado. Todo disperso. Realmente no sé cómo vivir. ¿Estás hablando de ti mismo? No sabes cómo vivir. Mayordomo. Nuestro cocinero tomó mi comida para el perro. Ahora mismo, que salga y se disculpe. Jiang Senyo. No has terminado. También ama de llaves. ¿De verdad crees que eres, señorita? Cuidado con la vida de Jiang Shao. Sacude a los dos. Cuando llegue el momento, tienes la oportunidad de hacer una reverencia. Ninguno. Inclinarse por piedad. Solo será él. Jiang Lingyun, lo creas o no. Pronto saldrán. Por favor, entrame ahí. ¿Estás soñando despierto? Yao Yao. Por favor, entre. Yao Yao, lo siento. Por favor, entra y come. No toco lo que el perro ha comido. ¿Tú? Tengo que ir a casa a almorzar. Yao Yao. Sí, informaré al conductor de inmediato. Esperarte en la puerta. Jiang Lingyun. El buen espectáculo acaba de comenzar. ¿Qué pasa? ¿No eres el joven maestro de la familia Jiang? ¿Cómo es tu sirviente? Escuche las órdenes de Jiang Xingyao. ¡Qué alboroto! Jiang Xingyao. Su madre es solo una vieja sirvienta de la familia Jiang. Lingyun también le da cara a su madre. Así que no puedo soportar enojarme. Pero este Jiang Xingyao, demasiado. Es una buena lección. Señorita Lingyun te hace enojar. Dije que lo era. ¿Por qué le dices al mayordomo? Te encanta ser tan sexual. ¿Quién se atrevería a casarse contigo en el futuro? Me estás enseñando a hacer cosas. Sus hermanos y hermanas. Es realmente una virtud. Olvídate de dar un poco de sol. ¿Qué eres? Estás despedido. Señorita Dios, me equivoqué. No lo hagas. Jiang Xingyao. Eres demasiado. Hermana. Hermana, está bien. Estás en la escuela. No te he encontrado. ¿Te atreves a amenazar? Mi hermana está en la cabeza. Levántate de mí. Jiang Lingyun, ¿verdad? Te completé. Ven a sostenerme. ¿Tú? Jiang Lingyun, no te olvides. Tú y tu hermana. Pero en el barrio pobre, solo 2 perros. Yo te di la oportunidad de volver a nacer. Deja que vengas a la casa de Jiang y te vengarás. Alimentaré a mi perro con huesos. El perro me mueve la cola. Ustedes 2 lindos de corazón negro. No tan bueno como un perro. Ven a arrastrarme. Golpea con fuerza. Arrastrar hacia abajo. Golpea con fuerza. Jiang Xingyao, estás loco. No me ladres. Cierra la boca de tu perro. Suéltame. Usa un poco de fuerza. ¿No comiste?
Señorita, mi mano se rompió. Hermana, deja de pelear. Lo siento, me equivoqué. Dame otra oportunidad. Si vuelvo a pelear, mi hermana morirá. Señorita, Aunque están muertos. Pero para matar así, es demasiado barato para ellos. Está bien. Sí. No hay problema. Pero tengo una condición. Lo sé. No vas a ser tan cruel conmigo. ¿Qué condiciones? Tú dices. Mañana la cara de toda la clase. Dejó Kuyuelin. ¿Qué? ¿Qué? No es de extrañar Jiang Xingyao. De repente loco hoy. Me golpeó y regañó. Parece que es el vinagre de Yuelin. De acuerdo, te lo prometo. Pero no puedes enojarte conmigo. No despidas a mi hermana. Sí. No hay problema. Jiang Xingyao todavía me tiene en mi corazón, mientras la convenza casualmente. Definitivamente será como antes, lamiendo a mí. Jiang Lingyun. Hay un dolor. Es más incómodo verlo que morir. Juguemos despacio. Quiero que sepas. ¿Qué? ¿Qué es el verdadero infierno? Xingyao. ¿Por qué no esperas que me acompañe? Mira, mira. También deliberadamente compré leche caliente. Tantos años. Jiang Lingyun es la primera vez. Dame algo. No sé si estoy jugando. ¿Qué idea? Gracias. Xingyao. Discuta algo contigo. Anoche lo pensé. En unos días. Es el examen final. En este momento y Kuyuelin dijeron romper. No muy apropiado. Oh. Espera hasta que termine el examen. Jiang Lingyun no pensará. Toma una botella de leche. Puedes persuadirme. Haz tus sueños cabezones. Jiang Lingyun, si no sigues hoy, Kuyuelin se rompe. Te voy a dar tu verdadera identidad. Dile a todo el mundo. Cosas basura. No soy raro. Conducir a la escuela. ¿Qué Jiang Shao? Nada Jiang Shao. Familia Jian. Soy la única dama mayor. ¿Entiendes? Qué bien. Señorita, por fin lo entiende. Quiero entender. Basura. Debería dejarlo. Quédate en el basurero. Jiang Xingyao. ¿Por qué se vuelve tan difícil? No es razonable. ¿Has oído eso? Sengxinye está de vuelta. Escuché que este concurso internacional de informática se llevó el campeonato. Realmente digno de ser un estudiante. Yo soy como él. Sengxinye. Regresó. Voy a buscarlo. Quiero verlo. Sengxinye. En la última vida, Sengxinye siempre me ha gustado. Pero yo por eso Jiang Lingyun, siempre rechazándolo, incluso humillarlo en público. Pero nunca lo hizo. Sengxinye, 21 años. ¿Cuánto tiempo sin verte? Pareces feliz hoy. ¿Sí? Sí, debe ser porque quiero verte. ¿Qué dices? Nada. Sengxinye, felicidades. Esta competencia internacional ganó el primer lugar. Recuerdo antes de nuestro país. El mejor resultado es el tercero. Esta vez realmente competitivo. De hecho,
Tú también puedes. Eres inteligente. Mientras, intente un poco más. Un poquito. Por supuesto. Yo también te ayudaré. Mis notas fueron malas en mi vida. Todos se ríen de mí. Jiang Lingyun es aún más. Todos los días me regaña como cerebro de cerdo. Solo Zheng Xinye está dispuesto a confiar en mí. Anímame. Bien. Debo trabajar duro. Jiang Xinyao. ¿Quién es él? Te presentaré. Este es Zheng Xinye. Nuestra historia de Qingda. El mejor estudiante. Él es Zheng Xinye. No importa Jiang Lingyun. Es normal que no conozcas a Zheng Xinye. Después de todo, son los mejores estudiantes de la clase de cohetes, ocupado viendo ganar premios en concursos internacionales. Y tú no eres de la misma clase. No me importa quién sea. Jiang Xinyao. Me obligaste a romper con Kuyuelin. Estoy con otros hombres. ¿Eres digno de mí? Estoy con alguien más. ¿Qué tiene que ver contigo? Dilo de nuevo. Zheng Xinye es tan bueno. ¿No debería estar con él? Jiang Xinyao, no eres infantil. Estás con él. ¿No es solo para enojarme? Estás enojado. No te des la cara. ¿Está bien? Eres solo el primero en nuestra clase y son campeones internacionales. Es gracioso. Xinye lo ignoró. La clase está ahora. Regresemos a clase. Te escucho bien. Aún piensas en ello. ¿Cómo seguir? Kuyuelin menciona romper. ¿Qué hacer? ¿Realmente quiero estar en público? ¿Romper con Yuelin? Resultó estar acompañado por Zheng Xinye. Se siente tan bien. En la última vida, ¿por qué no puedo pensar en eso? Zheng Xinye. Tengo que ir a clase. Tú. ¿Cuándo estás libre? ¿Puedes ayudarme a dar clases particulares? ¿Por qué Zheng Xinye no habla? ¿Cree que soy demasiado proactivo? Mientras quieras verme. Siempre tengo tiempo. ¿En serio? Fui a clase primero. Bien. Jiang Xinyao, hablemos. Todos prestan atención. Jiang Shao tiene algo que anunciar. Vamos, Jiang Shao, comienza tu show. Jiang Xinyao. Tienes que forzarme así, ¿verdad? ¿Dónde te estoy forzando? Te di dos opciones. La autonomía está en tus manos. Jiang Xinyao, ¿no has terminado? ¿La lección de ayer no fue suficiente? Lingyun te enseñó. La lección es ligera. En la última vida, Kuyuelin ha estado instigando. Jiang Lingyun me humilla. Incluso mi muerte. También fue idea de ella. Por supuesto que te hace linda. Juega el último rastro de valor. Jiang Lingyun, ¿no se les llama amor verdadero? Empezar ahora. Voy a dejar que los perros muerdan. Jiang Lingyun, mi paciencia es limitada. Después de 5 números. Bajo su propio riesgo. 5. Lingyun, no puedes soportarlo más. Ella se subió a tu cabeza. 4. Jiang Shao. 2. No quiero lastimar a Yuelin. 2. Pero si no la lastima, me acabaré. Kuyuelin. Vamos a romper.
Felicidades. Feliz ruptura. ¿Estás satisfecho ahora? No muy satisfecho. Realmente no lo esperaba. Lo hará para preservar su identidad. Y romper con Kuyuelin. Hyang-Sao, ¿por qué no te atreves a apostar? Lo hice todo lo que dijiste. No puedes estar con Seng Xinye. De lo contrario, ya no te ignoraré. Yuelin, Lin Yun, ¿por qué rompiste conmigo? ¿No te gusto? no. ¿Cómo no me gustas? Esas palabras son todas Jiang Xingyao. Me obligó a decir. Obligarte. Jiang Xingyao, ella es solo su sirvienta. ¿Qué puede obligarte? ¿No puedes despedirla? Jiang Xingyao, su mamá. Tengo más cara en mi casa. ¿Cómo puede su madre tener cara? También es el sirviente de tu familia. ¿Qué te pidió que hicieras? ¿Quién es el verdadero maestro? Te diré la verdad. En realidad. De hecho, estoy tratando de protegerte. Eso es lo que hizo. Jiang Xingyao tiene psicosis. Dijo que si no rompía contigo, ella te lastimará. ¿Qué? ¿Qué? Yo también tengo miedo de que te lastimen. Solo comprometido. ¿No es tu cumpleaños mañana? ¿Qué regalo quieres? Te puedo dar. Como una compensación para ti. ¿Puedo hacer lo que quiera? Todo está bien. Quiero estar en tu casa. ¿Está bien tener una fiesta de cumpleaños? Cumpleaños en mi casa. No tiene sentido. ¿Qué tal si te doy un restaurante? El más lujoso. Pero solo quiero ir a tu casa a ver. Tu casa es la más famosa. Jiangwan número 1. La mayoría de la gente no puede entrar si quiere entrar. Lin Yun. Este es mi 20º cumpleaños. ¿Me vas a satisfacer? Si no estoy de acuerdo con Yuelin, definitivamente no puedo convencerla. Pero Jiang Xingyao. Olvídalo. Dale un poco de medicina, solo enseñarle. Bueno, entonces vas a mi casa mañana. Cuando llegue el momento, llamar a tus amigas. Lin Yun, eres muy amable conmigo. Parece que Lin Yun no me mintió. De hecho, es el joven maestro de la familia Jian. Señorita. ¿Qué quieres comer mañana? Voy a salir mañana. Vuelve por la noche. Te daré un día libre. Gracias, señorita. Dios me ayuda. Jiang Xingyao no estará mañana. Entonces solo quiero, envíen a Kuyuelin a tiempo. Mi identidad no puede ser expuesta. Hermana. Mañana arreglaré mi mesa. Voy a celebrar el cumpleaños de mi novia. Sí. Hola. Yuelin. Ustedes están aquí. Bien, voy a recogerlos ahora. Chensu, date prisa. Tengo una cita con alguien. Sí. ¿No es este el auto de Hyang-Sao? ¡Qué alboroto! Debe ser el mayordomo de Lin Yun. Sal a comprar para nosotros. Para entretenernos. Yuelin Hyang-Sao sigue muy preocupado por ti. Es solo que Jiang Xingyao está en el camino. No te preocupes. Espera después de este incidente. Quiero que se vea bien. Yuelin. Yuelin, vámonos.
Todo listo. ¿Dónde está Jiang Shao? Esto. Es todo. Tu casa es demasiado lujosa. Es como un palacio. Realmente mereces ser el primer gigante de nuestra ciudad. Tan bueno para Yuelin. Real meant no send video. Soy bueno con Yuelin. Ya que todos están aquí, entonces diviértete. Xin Yao. Feliz cumpleaños. Sheng Xinye. Gracias por mi cumpleaños. No, no. Debería ser yo. Gracias. Gracias por darme oportunidad de acompañarte en tu cumpleaños. En la última vida, Xinye siempre quiso celebrar mi cumpleaños. Pero siempre lo rechacé. Porque voy a ayudar a Jiang Lingyun. Fiesta de cumpleaños para Kuyuelin. Obviamente también es mi cumpleaños. Yo doy dinero a otros. Feliz cumpleaños al final. No lo conseguí. Sheng Xinye, ya que hoy es mi cumpleaños, entonces pasarás un día conmigo. ¿Qué te parece? Te escucho. Hoy eres una estrella de cumpleaños. Eres el más grande. Feliz cumpleaños, Xin Yao. Por un deseo. Se acabó. Entonces, ¿qué? Diviértete hoy en casa de Jiang Shao. Hay tantos deliciosos. Yuelen, todos estamos manchados de tu luz. Gracias, Lin Yun. ¿Le falta algo a este banquete? Hoy es el banquete de Yuelin. Ya que es un banquete, ¿cómo puedo perder el vino? Escuché que hay muchos buenos vinos en la casa de Jiang Shao. Saca algunas botellas para que veamos. También abramos los ojos. Vino. Hace unos días. Decoración de mi bodega. Se llevó el vino. No puedo volver por un tiempo y medio. He oído. Esta zona de villa de alta gama. Servicio de entrega de vino a domicilio. Debería haberlo aquí. O llamar al administrador de la propiedad. Envía algunas botellas aquí. Pero escuché que esta botella cuesta entre 300 y 400 mil. Solo 300 o 400 mil. Para nosotros, Jiango, es solo una llovizna. Pero, Lin Yun. Mi año. Solo un cumpleaños así. No lo harás. Cientos de miles en el distrito. No me das flores. si no estoy de acuerdo, Yuelin sospechará. De todos modos, la tarjeta negra de Jiang Xinjiao está conmigo. Solo cepillo. Ella no me hará nada. Bien. Deja que el mayordomo envía 4 botellas del mejor champán. Vamos. Vamos. Iris Real Ment Orgulloso. Todos, tomen asiento. El vino llegará pronto.
Gracias por traerme de vuelta. Oh. Ve a mi casa. ¿Está bien? Claro que sí. Esto es realmente genial. Hyang Sao, el champán que pidió ha sido entregado. Bien. Vino abierto. Ven aquí. Feliz cumpleaños a Yuelin. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quién te dijo que vinieras a mi casa? Fuera de aquí. ¿Qué es tu casa? Esta es la casa de Hyang Sao. Estamos celebrando el cumpleaños de Yuelin. Eres un sirviente. Vi a ver la cara de Xiaobai. Sí, Hyang Xinyao. ¿No es Yuelin un cumpleaños aquí? No gasté tu dinero. No seas tan tacaño. ¿Y por qué lo trajo de vuelta? No conoces su casa. ¿Es pobre? ¿Qué calificaciones tienes para decir que la gente es pobre? Además, esta es mi casa. Es natural que invite a alguien a ser un invitado. ¿Qué son ustedes? También es digno de comer y beber en mi casa. Jiang Senyo, tienes que ser desvergonzado. Eres una criada. También es digno de decir que esta es tu casa. Vuelve con una carita blanca. Es tan barato. Te atreves a pegarme. ¿Por qué te golpeé? Estás buscando la muerte. Tú eres el que busca la muerte. Wow. Tan guapo. Gracias. De nada. Hyang Xinyao, ¿qué quieres decir? Terminado en la escuela. Es interminable. También corrí a casa y me conecté, ¿verdad? Hyang Lingyun, te aconsejo que pienses antes de hablar. No me obligues a admirarte en el momento más feliz. Sí. Cumpleaños de Yuelin hoy. No me importa. Pero tienes que disculparte con ella. Mientras Yuelin te perdone, te permitiré comer. Desde hoy mi cumpleaños. Entonces te pediré que vean el espectáculo. Hyang Lingyun se atreve a poner esta pompa. Debo querer pasar la tarjeta negra que le di. Hyang Lingyun a Hyang Lingyun. Esta fiesta de cumpleaños. Te haré inolvidable. Hyang Sao, eres realmente generoso. Mientras me disculpe, ¿puedes permitirme comer en la mesa? Efectivamente, mientras esté realmente enojado. Hyang Xinyao se hizo de inmediato. Sí. Pero debes. Pido disculpas a Yuelin. De lo contrario, no te perdonaré. Hyang Sao es realmente un dinero. Si no me equivoco. Las botellas de champán en la mesa. Es el mejor kooke romani del mundo. Jiang Senyo, no esperaba que tuvieras un poco de vista. No eres blanca para ser una sirvienta en una familia adinerada. Saber no significa beber. Jiang Senyo, este es el mejor champán.
Unos trozos secos de un bocado. Los gastos de manutención de su familia durante un año. No tanto, ¿verdad? Un bocado de miles de dólares. Esa botella no puede ser de cientos de miles. Dios mío, no puedo permitirme un vino tan caro. ¿Qué debo hacer si no puedo pagarlo? Un pobre fantasma es un pobre fantasma. ¿Por qué no puedo pagar? Jiang Xingyao, deberías disculparte. Disculpate temprano. Puedo lamer algunos bocados más. No, soy tímido. Vino sin pagar. No me atrevo a beber. Jiang Shao. Primero pagué el dinero del vino. Terminado. Inmediatamente me incliné ante Cuyuelin. Jiang Shao, ¿qué pagas? Yo, Lin Yun, no me dejarás hacer daño, ¿verdad? Jiang Xingyao siempre ha sido generoso conmigo, incluso si la miro. Ella no se enojará. Tarjeta de crédito. Esta es la tarjeta de diamante negro. Esta tarjeta, solo activos de más de 5.000 millones. Los usuarios pueden tener. Usted. Espera un momento. Te ayudaré a cepillar. ¿Ves? Jiang Shao lo tomó, pero tarjeta de diamante negro superior. 1,2 millones de distritos. Tan simple como $12. Jiang Xingyao es el cerebro. También se burla de que Jiang Shao no puede pagar. Jiang Xingyao. Cuando te inclinas, puede usar un poco de fuerza. Pon el agua en tu cabeza. Vierta. Jiang Lingyun, esta tarjeta de diamante negro no es falsa. ¿Pero estás seguro de que funcionará? Jiang Xingyao, ¿qué significa esto? ¿El gerente del banco? Desactivé la tarjeta de diamantes negros a mi nombre. Ahora. Inmediatamente. Ahora mismo. Jiang Xingyao, ella viene de verdad. No puede ser. ¿Cómo podría ser tan cruel conmigo? Debe estar asustándome. Por supuesto que mi tarjeta se puede deslizar. Cepillo. Cepillo fuerte. Cepillarlo rápido. Ella es solo una payasada. No la escuches. La tarjeta está desactivada. Jiang Shao. ¿Por qué se detuvo tu tarjeta? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? ¿Es realmente Jiang Xingyao? Detienen a Jiang Shao, tarjeta de diamante negro. Tu tarjeta se ha detenido. Cambie su tarjeta. Sí, Jiang Shao. Cambia uno rápidamente. No dejes que todos esperen. Ven aquí. Aléjate de ella. Jiang Xingyao, ¿qué quieres decir? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué detienes mi tarjeta? Jiang Shao está bromeando de nuevo. Me detuve en mi propia tarjeta. ¿Qué tiene que ver tu tarjeta conmigo? Jiang Xingyao. ¿Quieres matarme, no? 102 millones. ¿Quieres que venda los riñones? Sí, pero un riñón puede no ser suficiente. Se necesitan 2 para ser suficientes. Oh, no. 2 no son suficientes. Pon tu hígado y tus pulmones. Es suficiente para vender juntos. Xingyao. Por favor, paga por mí. Yo, Lily, me iré en el futuro. Yuelin está muy lejos. Quiero que te dé la cuenta. Sí. Solo dándoles 3, una bofetada. Y echarlos de la casa de Jian. Yo pago la cuenta. ¿Cómo funciona esto? Está bien sin abanicos. Entonces ustedes 4 crowdfunding. Un total de 1,2 millones. Ustedes 4. 300.000 por persona. Solo vino. ¿Por qué nos hace crowdfunding? ¿No me invitaste a cenar? Este dinero no tiene nada que ver con nosotros.
Sí, JIANGSHAO. 102 millones. No puedes pagarlo. ¿Por qué quieres que Jiang Xingyao te pellizque? Heiga. ¿Cómo se llama? Lo siento. Rodando. Lárgate de mí. Maravilloso. Es maravilloso. Firmar. Resultó ser la dueña, la señorita Jian. Irrespetuoso. Muy bien, Xinye, la obra ha terminado. Vamos a tomar el té. Alto. Jiang Xingyao, tú no eras así. ¿Por qué de repente se volvió así? ¿Es por él? Jiang Lingyun, ¿qué te importa? ¿Aún piensas en ello? ¿Cómo puedo pagar el dinero que me debo? Tú me pagaste. Sí. 102 millones. Voy a enviar un mendigo. ¿Qué dice eso? Ese juego de té vale 180.000. Es el favorito de mi mamá. O me pagas 180.000, o dile a mi mamá tú mismo. Señorita. Lin Yun, está confundido. No te enfades. Le enseñaré bien. Hermana. No digas tonterías con ella. ¿No son 180.000? Yo pago. Espere a que se pague el salario de mi hermana el próximo mes. Te pagaré. El salario de tu hermana. Le di a tu hermana 10 meses y 10 direcciones. Creo que ustedes dos son lamentables. Este mes. El salario de tu hermana bajó a 8.000. Señorita, ¿cómo funciona esto? No seas impulsivo. Agatarla bien. No muevas el salario de mi hermana. Yo mismo pagué este dinero. Usted paga. ¿Cómo vas a pagar? Pasado mañana. Esta vez te enseñaré bien. ¿Qué tal estas 10 personas? Jiang Lingyun depende de tus gatos. Tú me asesinas. ¿Eres digno? Jiang Xingyao. Ni siquiera puedes pasar. No te desagrada. No me culpes por no recordarte. No tomar este examen es muy importante. Tu prueba. No llores. Mira, déjame ayudarte a recuperar el examen. Lin Yun. Vamos, Xinye, déjalo en paz. Lin Yun. Estás loco. Solo tienes que convencer a Jiang Xingyao. Los dos podemos comer. Ahora ella vuelve la cara. No tenemos nada. Hermana. Jiang Xingyao, esa linda, la conozco muy bien. Cuente 5 números. Ella debe salir y disculparse conmigo. 5. 4. 2. Jiang Xingyao y Zheng Xinye se han ido de nuevo. Jiang Xingyao está tratando de jugar conmigo. Quiero atraparme. Quiere aprovechar Zheng Xinye para estimularme. No seré ella. Jiang Xingyao. Espere a que salgan los resultados finales. Estoy esperando que llores. Eso. ¿Qué pasa? Justo lo que dijo Jiang Lingyun. No te importa. ¿Qué palabras? Significa que tu familia es pobre. No me importa. No te preocupes. Lo limpiaré cuando regrese. Lo harás por mí.
Lecciones Jiang Linjun. Por supuesto. ¿Crees que soy tan feroz? No lo hará. Lo que sea que hagas, muy lindo. Resulta, se siente tan bien ser amado. ¿Por qué me quedé ciego en mi última vida? Es tarde. Vuelve a descansar. Mañana te encontraré. Bien. Adiós. Adiós. Sal de ahí. Maestro. Los resultados de la prueba integral de matemáticas están fuera, sin sorpresas. Jiang Shao vuelve a encabezar la lista. En realidad obtuvo 94 puntos. Jiang Shao es demasiado bueno. El maestro dijo, esta vez. Pero la Olimpiada Internacional. Jiang Shao en realidad obtuvo 94 puntos. Yuelin segundo, 82 puntos. El último es el Jiang Xingyao. Solo 43 puntos. Este no es el resultado final de la clase. El último Jiang Xingyao. La piel es realmente gruesa. Este tipo de logro. Me da vergüenza confiar en la Universidad Nacional Tsinghua. Jiang Xingyao es el corazón. Retroceso por los resultados de nuestra clase. No todos lo saben. Ayer mismo. Dice Jiang Xingyao. Ella ya no necesita que la ayude. No necesitas tu tutoría. Jiang Xingyao. Entonces por tu cuenta, ¿puedes aprobar el examen? Jiang Xingyao, ¿no lo sabes? Sin examen en este periodo, si no vuelves a pasar. Está a punto de ser despedido. Parece que. No en 3 días. Vamos a decir adiós. Pase. ¿Es difícil? Por supuesto que no es difícil para nosotros. Es diferente para ti. Sí. Todo el mundo está aquí. Entonces anunciaré. No probado mañana. Voy a superar a todos ustedes. Conseguir la clase. Jiang Xingyao no me equivocó. Más que todos. ¿De qué estás hablando? Lo escuchaste bien. El examen no será más que todos en la clase, incluyendo que obtienes la clase. Jiang Xingyao. Solo tu puntuación de 40. Quieres superar a Jiang Shao para convertirse en el primero en la clase. ¿Qué sueñas tú? Yes, Jiang Xingyao. Con tus propias calificaciones. No es suficiente para ingresar a la Universidad Nacional Tsinghua. Todo con la luz de Jiang Shao. Todavía estás tan abrumado. Si puedes tomar el primer lugar en la clase, me pararé y comeré mierda. Sí. Recuerda lo que dijiste. Mierda, te la comes. ¿Y tú? ¿Por qué no hablar? Aconsejado. Estoy aconsejando. No quiero golpearte más. Está bien, te doy la oportunidad de luchar hoy. Tú. ¿Por qué no hacemos una apuesta? Si me superas. No tienes que devolver los 180.000. Bueno, eso es lo que dijiste. Entonces voy a hacer esta apuesta contigo. Si pierdes, tienes que estar frente a toda la clase. Arrodillarte y disculparte. Jiang Xingyao está realmente mareado. Quiero superarla. ¿No es fácil? Sí. Haz lo que dices. Una palabra. No me equivoco. Tienes 43 puntos. Quiero superar los 94 puntos en la prueba. Eres realmente ignorante y valiente. O molestarme. Te daré lecciones de recuperación. Solo tú. ¿Eres digno? Tú. Jiang Linjun. Perdiste. ¿Y tú? Espera a comer mierda.
Ella es un cabrón. ¿Quién le dio confianza? Por cierto, Hyang-woo. ¿Qué identidades? ¿Por qué te detuvo? Tarjeta de diamante negro. También puedes pagar por el champán. En realidad, Hyun Shin Yao es una hija ilegítima. Su padre y yo, nuestra familia es un socio comercial por el amor de su papá. Siempre la tolera. Resultó ser así. Hyang Sao, no es fácil para ti. Lo siento, Yuelim. Hyun Shin Yao es una enfermedad mental. Lo hice ayer. Tenía miedo de que te lastimara. Entiendo tú, Lin Jun. No te preocupes. Espere a que salgan los resultados de la prueba este periodo. La dejaré sin rostro. Debo darte este mal. Vamos. Sueba no está persiguiendo a Hyang Shin Yao, ¿verdad? No es de extrañar Hyang Shin Yao. De repente no me gusta Hyang Sao. Sensueba es más guapo que Hyang Sao. Si yo fuera, también me gusta Sensueba. Flor de álamo acuoso. Escuché. Usted apuesta con Hyang Lin Jun. Tienes que superarlo. Sí, ¿tienes fe en mí? Por supuesto. Te atreves a hablar. Debe tener esta fuerza. Pero no lo eras antes. ¿Siempre te ha gustado Hyang Lin Jun? ¿Se pelearon? Esta respuesta, ¿es importante para ti? Por supuesto que es importante. ¿Yo? Shin Yao. Para ti. Xiaojin, esto es. Te lo pedí prestado. Ves que hay un análisis funcional, análisis matemático y los modelos matemáticos. Esta noche, asegúrate de poner estos. Viga colgante de cabeza, todo mordido. Así tendrás el poder de luchar mañana. Folleto del puente. Gracias, te lo agradezco. Hyang Shin Yao. No pierdas el tiempo. En lugar de abrazar los pies de Buda, ¿qué tal si tú le ruego a Lin Jun que te deje ir? De lo contrario, me avergoncé de la casa de mi abuela. Así es como crees en Hyang Lin Jun, pero es una pena. Vergüenza. Solo él. Vamos. Pequeño lindo. Cuando salgan los resultados, veo cómo te ríes. Vamos. Vamos. Shin Yao, ¿a dónde vas ahora? Revisar. De lo contrario, ¿cómo puedo ser digno? Tu esfuerzo por mí. Bien. Entonces me iré a casa. Nos vemos mañana. Iré contigo. Tutor campeón. Gratis. Tuve malas notas en mi vida. Pero mamá me lo dio más tarde. Invitó a los mejores tutores. Descubrí mi talento matemático, así que no solo me gradué. También contratado por el Centro Nacional de Matemáticas. Es solo que no he tenido tiempo de informar. Fue atado al hospital por Hyang Lin Jun. Torturado hasta la muerte. Pero está bien. El conocimiento aprendido es inútil. Revisar. Deje que se enseñe de consejos. No debería ser un problema.
Espera, muerto. Sí. Profesor. Quiero entregar. Envía el papel tan rápido. Está bien. Hice algunas cosas mal a propósito. No te hará perder demasiado feo. Definitivamente obtendré la máxima puntuación en este examen, Jiang Lingyun. Cuando pierdes dinero. Espero que estés tan feliz. Jiang Senyo. Solo tu cerebro de cerdo. Todavía quiero probar 100 puntos. Esa es la máxima puntuación. Son 1000 minutos. Jiang Xinyao. Te advierto. Este examen, si no vuelves a pasar, serán expulsados. Maestro, realmente terminé. Realmente terminé. Las primeras preguntas. Todo bien. Incluso has hecho esta pregunta. Profesor. Entonces siempre puedo entregar el papel ahora. No puede ser. Jiang Xinyao es un cabrón. ¿Cómo podría ser posible hacer tanto? Debe haber. Sí. Debe haber zancos. Tranquilo. Después de un tiempo, sacaré el papel. ¿Tienes zancos? Lo supe por la tarde. ¿Por qué estás aquí? Sin sorpresas. Puntaje absoluto. Puntuación completa. ¿Por qué no me crees? Por supuesto que creo. De hecho, me enteré ayer. Eres muy talentoso en matemáticas. Y... si es lo que dices, yo creería. Entonces, si confías tanto en mí, ve, tómate con leche. Jiang Xinyao tiene tanta confianza. ¿Ella realmente puede obtener la máxima puntuación? A continuación anuncio los resultados del examen de matemáticas. Profsa. Solo anuncia directamente. Resultados de Jiang Shao y Jiang Xingyao. La puntuación de la prueba Jiang Lingyun es de 96 puntos. Jiang Shao es demasiado bueno. Este resultado es demasiado bueno. Un punto más alto. Es elegible para ingresar a la clase de cohetes. Profsa. ¿Cuántos puntos en la prueba Jiang Xingyao? Sí. ¿Cuántos puntos? Sí. ¿Cuántos puntos? ¿Cuánto? Resultados de Jiang Xinyao. Estoy muy sorprendido. Paris K. apesta. Es tan malo que el profesor está sorprendido. No, no. Resultados de los compañeros de clase de Jiang Xinyao. Muy bueno. Ella obtuvo la máxima puntuación. Maestro, ¿está equivocado? Jiang Xinyo ESA Escoria. Siempre fallando. ¿Cómo puedo obtener la máxima puntuación esta vez? De hecho, yo también me siento increíble. Pero lo hizo todo bien. Y última pregunta. Ella también dio 3 soluciones. Xinyao, eres genial, ¿verdad? Un pedazo de pastel. Esa pregunta. Escribí una solución. Profsa. Los compañeros de clase de Jiang Xingyao obtuvieron la máxima puntuación. Yo también estoy muy feliz, pero... solo tenía más de 40 puntos en la prueba semanal hace unos meses. Hoy obtuve la máxima puntuación. ¿No crees que esto no es normal, profesor? ¿No te sientes? ¿Es raro? Sí. Jiang Xingyao desde la inscripción. Nunca pasó. Casi despedido. Esta vez de repente obtuve la máxima puntuación. Ella debe haber hecho trampa. Hacer trampa. Sí, debe ser trampa.
Profesor, ¿crees que Jiang Xingyao puede obtener la máxima puntuación? Maestro, ¿no lo crees tú mismo? Entonces, solicito la cancelación. Resultados de esta prueba Jiang Xingyao. Es solo que la cancelación es demasiado barata para ella. Debería haberla despedido. Expulsión por despido. Dijiste que hice trampa. ¿Hay alguna prueba? ¿Todavía depende de la evidencia? Jiang Xingyao. Dijiste que no engañaste. ¿Lo creen? No lo creo. Confío en ella. ¿No es esta la última cara de Xiaobai? ¿Por qué está aquí? ¡Qué cara blanca! Él es el Zheng Xingye de la clase de cohetes. Profesor, Resulta que él es Zheng Xingye, tan guapo, todavía un genio. Jiang Linjun y él no son comparables, pero alguien así como mezclar con Jiang Xingyao. Dijiste que confía en Jiang Xingyao. sí. No solo creo en ella. También puedo usar la garantía de reputación. Jiang Xingyao no tiene absolutamente ninguna trampa. Así es. Jiang Xingyao, estás frente a todos. Prueba de nuevo para probarte a ti mismo. Atrévete a... Claro que sí. Este es el papel de prueba de la clase de cohetes. Más difícil que nuestra clase. 3 niveles más altos. Mientras puedas pasar. Te creí. Sin trampas. Este conjunto de papeles. Todavía puedo obtener la máxima puntuación. Realmente puedo presumir. Escúchala soplando. Prueba de la clase Rocket. Ni siquiera entendemos las preguntas. Ella todavía quiere obtener la máxima puntuación. No puedo conseguir un punto. Solo puedo probar 0 huevos. Cuando llegue el momento Zheng Xingye también se avergonzará con ella. No lo sé en ese momento. Zheng Xingye no la ayudará. Director. Enrollaje. Un papel de prueba tan difícil. Tomaste 100 puntos. Jiang Xingyao, eres un genio. Jiang Xingyao realmente obtuvo 100 puntos en la prueba. Ella realmente no hizo trampa. Realmente superó a JIANGSHAO. Professor Liu. Tienes suerte. Tu clase. Los resultados de Jiang Linjun ya son lo suficientemente buenos. Y ahora otro genio Jiang Xingyao. Jiang Xinyo eres tan bueno. ¿Por qué no vienes a nuestra clase de cohetes? Clase de cohete. Eso es un genio de las matemáticas. ¿Dónde puedes entrar? Solo hay una docena de personas en el país. Jiang Xingyao realmente puede ingresar directamente. Profesor Chen, no puedes ser auténtico. Frente a mí. Agarra a los estudiantes de nuestra clase. Jiang Xingyao ahora. Pero el bebé de nuestra clase. Jiang Xingyao, siempre que no influya en los demás en el futuro. ¿En qué clase quieres escuchar? Gracias, director. No, gracias. Un genio como tú. Debería haber un trato especial. Compañeros de clase. Xingyao, eres demasiado bueno. Te veré más tarde. No hay problema. Pero te invito a ver un buen espectáculo. Jiang Linjun. Es hora de cumplir nuestra apuesta. No puede ser. Una pregunta tan difícil. Nadie puede obtener la máxima puntuación. Nada es absolutamente imposible. Jiang Linjun. ¿Como tu identidad?
Tampoco es posible. Siempre puedo ocultarlo. Xin Yao. ¿No es Jiang Linjun una segunda generación rica? ¿Qué otra identidad tiene? Él. En realidad, Jiang Xinyao. No hables. De lo contrario, no me culpes por volver la cara. está bien, no lo diré. Devolver el dinero. 200.000. Ayer dijiste 180.000. ¿Hay una tarifa de silencio de 20.000? ¿Tú? Yo lo que yo. El joven Jian no puede pagarlo, ¿verdad? De lo contrario. Jiang Lingyun, deberías mirar a toda la clase, arrodillarte y disculparte. Estos 200.000. No quiero. Date 200.000. Lanzado en la cara de Jiang Xingyao. La mirada del pequeño. ¿Qué tiene de bueno? Sí. Nada extraordinario. Entonces llamarás a tu antepasado. Devolver el dinero. Este digno Jian Das Chao. Ni siquiera 200.000. Jiang Lingyun. Arrodíllate y devuelve el dinero. Elija uno de dos. Tú eliges. Jiang Xinyao. No te engañes. ¿Cómo te intimidé? Solo soy. Recuperar mis pérdidas de manera razonable y legal. No pagas. Solo tengo que llamar a la policía. Pero si llamo a la policía. Tu identidad. Pero no puedo esconderlo. Jiang Lingyun. Mi paciencia es limitada. 5 reglas antiguas. No te arrodillarás. No me culpes por ser despiadado. 5. Si me arrodillo, 4. entonces lo devolverá. Como levantar la cabeza. 3. Pero no me arrodillo. Linjun, no lo soportes. Si Jiang Xinyao realmente llama a la policía, entonces no terminaré todo. ¿De verdad? Buen perro obediente. Linjun, levántate. Jiang Xinyao, eres demasiado. Linjun también es un joven maestro de la familia Jiang. ¿Cómo pudiste humillarlo así? Cuyuelin. ¿El perro se comió tu cerebro? Le dije que rompiera contigo. Él rompió. Dejé que te abofeteara. Lo dejé arrodillarse en público. Y si se resiste, tiene que arrodillarse para mí. Eso es todo. ¿Aún crees en Jiang Linjun? Es el joven maestro de la familia Jiang. Cuyuelin. Despierta. No puede ser. Linjun es la segunda generación rica. Linjun, levántate. Dile la verdad a todos. No dejes que vuelva a decir tonterías. Parece que ellos creen en mí. Sí. Siendo así, entonces diré la verdad. En realidad Jiang Xinyao tiene una enfermedad mental, psiquiatría. Ahora está en la enfermedad. Enloquecido. Incluso matar. Entonces, por eso la toleré. Pero ella incluso empeoró. Resultó ser así. No es de extrañar que Jiang Xingyao esté tan loco. También fantaseando con lo que soy. Sí. Linjun está en su cara. Ocultar su condición. El resultado. Ella se vengó. Ustedes están enfermos, ¿verdad? Creo en este tipo de tonterías. No creo en Jiang. ¿Crees que eres una loca? No digas tonterías con ella. Llévala al hospital psiquiátrico. Enviado a un hospital psiquiátrico. Tú eres el perro rabioso. Te enviaré a un hospital psiquiátrico. Jiang Xinyao. No me culpes a mí. Esto es lo que tú te has
Tú. Creo que eres. Sin lágrimas en el ataúd. Sí. Voy a hacer que mueran. Hola. Vas a la escuela. Ahora mismo. ¿A quién llamas? Jian Guangzhou, presidente del grupo Jian. ¿Qué pasa? No estás diciendo que eres maestro de la familia Jian. Llamé a tu madre. ¿Por qué la cara de Jiang Shao es tan fea? ¿Cómo? No quiero ver a tu madre. ¿A quién le mientes? Tú también puedes llamar al señor Jian. ¿Quién es ella? Ella es la presidenta de Jian, director de la Universidad Nacional Tsinghua. ¿Tú la llamas? ¿Eres digno? Y mi mamá está en el extranjero. Me temo que no es 10.086. Está bien. Espera por mí. Ya llegará. ¿Quién te espera? No digas tonterías con este perro rabioso. Llévala al hospital psiquiátrico. Veo quién se atreve a intimidar a mi hija. Señor Jian. Eres tan valiente. Eres solo mi familia Jian, criado por un perro. Solo he estado en el extranjero por unos meses. Te metes en la cabeza de mi hija. Realmente cuando no existo. Alguien aquí. Lévatelo a mí. Mamá. ¿Y estos tres? Pásame órdenes. Pon estas tres personas. Expulsión inmediata. Todas las escuelas de la ciudad. Las empresas no pueden contratar. De lo contrario, es contra mi familia Jian. Llévatelo. Señora. Bebé hija. Siguiente. ¿Cómo quieres desahogar tu enojo? Xin Yao, lo siento. Dame otra oportunidad. Te doy una oportunidad. Jiang Lingyun, ¿me diste una oportunidad? Ahora déjate ir. Como ser digno de una vida pasada. El sufrimiento que sufrí. Mamá. Quiero que Jiang Lingyun. Nunca te vuelvas. No lo hagas. Alguien aquí, rompiendo su mano derecha. Tíralo al basurero. No lo hagas, Xin Yao. Lo siento. Tú me salvas. Solo, si me perdonas, puedo hacer cualquier cosa. Mientras puedas comer, estoy dispuesto a hacer todo. Soñando. Xin Yao. No lo hagas. Señorita. Sé que está mal. ¿Por qué no me perdonas? ¡Qué mala suerte! No te apprecias Aristorm. Señora. Señorita. Señora. Yao Yao recuerda. Habrá esto en el futuro. Corazón de lobo. Simplemente se rompió la pierna y se la tiró. No seas suave. Ya lo sé. Madre poderosa.
Jiang Lingyun. ¿Cómo es perder todo? Quédate en la basura para siempre. Y yo. Voy a empezar mi nueva vida. Alguien lo ve secándose las lágrimas. Sigue amándote. Alguien es ingrato. Abandóname como un calamar. Inoportuno. Amor. Todos son vida. Ya que existe la posibilidad de empezar de nuevo. Jiang Xinjiao, debes dejar de arrepentirse. Xinjiao. Sheng Xinye. Perdón por llegar tarde. No. Soy demasiado estrella. Sí, quiero verte. ¿Qué pasa? Nada. Solo piensa. No pareces igual que antes. ¿Cómo era antes? Antes. Eres indiferente a mí. Nunca has sido así. Habla conmigo. ¿Entonces te gusto ahora? Por supuesto que me gusta. Me gusta mucho. Sheng Xinye. Entonces estaremos juntos. Lo siento. Xinjiao. No puedo prometerte. Lo siento. No puedo prometerte. Xinjiao, no llores. Realmente me gustas. Me gusta mucho. Solo porque creo que la persona que confesó activamente debería ser yo. Xinjiao. ¿Recuerdas? ¿Nos conocimos por primera vez? Primera vez. Niño. Finalmente te atrapé. Todavía corres. Ya llamé a la policía. Si no quieres ser, si la policía se lleva, no te apresures. Compañero, ¿estás bien? No te preocupes, ya los he asustado. Levántate rápido. Tú. Sin alarma. Por supuesto que no, así que date prisa. Entonces. Estás por primera vez. Cuando me conocí. Me enamoré de ti. Entonces, dame la oportunidad de confesar. ¿Está bien, sí? Bien. Deja que te. Jiang Xinjiao. ¿Quieres ser mi novia? Estoy dispuesto. Así que estoy con Sheng Xinye. La primera vez que supe. Resulta que enamorarse es tan hermoso. Cosas felices. Sheng Xinye, celebra esto. Los primeros 100 días que pasamos juntos. Celebra esto. Salud.
Yao Yao. No puedes beber más. Ya estás borracho. ¿Quién dijo que no puedo beber? Puedo seguir bebiendo. Sheng Xinye, levántate y bebe conmigo. No bebas. Sheng Xinye. ¿Te ves bien? ¿Por qué esta chica bebe tanto? ¿Yo? Por favor, llévala aquí. Voy a preparar la sopa. Bien. Más despacio. Espera, espera. Chica maloliente. Hola. Mamá, no iré a casa hoy. ¿Dónde estoy hoy? Para dormir en casa de Xiaoyin. ¿Adiós? Se lo dije a mi mamá. Voy a dormir contigo. Tie. Escúchame. Tú eres Sheng Xinye. Sí. Tía, ¿me conoces? Buen chico. Esta carita. Esta figura. Tío. Tie. No me mires así. Está bien. No te pongas nervioso. En realidad, tu madre y yo nos conocimos hace unos meses. Quiero que te cases con Yao Yao. Matrimonio. No me extraña que mi madre me deje llevarse bien con Xin Yao. Tengo miedo de ustedes dos. No se ve bien. No esperaba que estuvieras feliz. Todavía. No, no. No tenemos. No, no. Estamos enamorados. Sí, nada de eso. Entender. La tía entiende. No lo explique. Eso. Ustedes continúan. La tía no te molestará. Continuer. Tie. Sheng Xinye. Dijiste que ayer. Mentirle cuando mira la cara de mi madre. También te invito a dormir juntos. Se acabó. Se acabó. Mi mamá debe haberte matado ahora. Eso no es. Está bien. Yo lo resolvería. Le explicaré a mi mamá ahora. No, no. Yao Yao. Escúchame. Mamá. Te despertaste tan temprano hoy. Ten cuidado con mamá. ¿Qué quieres decir? Mamá. Sheng Xinye y yo, no es lo que piensas. ¿Cómo me veo? Mamá. Está bien. Sé que ustedes dos se aman. Por no hablar de Sheng Xinye. Guapo. Fuerte habilidad. Solo él es digno de ti. Así que mamá, ¿estás de acuerdo en que estoy con Sheng Xinye? Niño tonto. Por supuesto que mamá está de acuerdo. Un yerno tan bueno. No puedo encontrar una linterna. Mamá, eres tan amable. Pongo esta noticia. Dile a Sheng Xinye. Xin Yao. Jiang Lingyun, ¿por qué estás aquí? Xin Yao. Realmente sé que esta vez me equivoqué, buscando ver el amor anterior. Dame otra oportunidad, sí, debo haberte escuchado. Jiang Lingyun, ¿por qué tienes la piel tan gruesa? Tú eres así. Me da vergüenza venir a mí. Te lo diré. Lárgate de aquí, o no me culpes por nada. Jiang Xin Yao. ¿Tienes que hacer las cosas tan bien? Ya sé que está mal. Y Kuyuelin también rompió. ¿No es esto suficiente?
Jiang Lingyun. Tú eres así. Kuyuelin no rompe contigo. ¿Y cómo piensas? Basura que ni siquiera Kuyuelin. Lo recogeré. Entonces, ¿qué quieres de mí? Te extraño. Por supuesto que quiero que mueras. ¿Quieres que muera? Bien. Entonces moriremos juntos. Alguien aquí. Dáchalo y hazlo por mí, a la comisaría. Seng Xinye. Yao Yao. ¿Estás bien? Está bien. Estás herido. Estoy bien. Está sangrando. ¿Cómo puede estar bien? Una pequeña herida. Solo toma un medicamento. Está bien. Vamos, nos vamos a casa. Te vendaré. Vamos. ¿No dijiste que no dolías? Obviamente herido tan profundamente. Si estás bien. Seng Xinye. Xin Yao. ¿Dije algo mal? Tienes razón. Me equivoqué. Me equivoqué no antes. Reconoce Jiang Lingyun. No te conocí antes. Lo sentimos, Seng Xinye. Lo siento. Te he estado negando todos estos años. Te lastimé. Lo siento. Xin Yao. No tiene. Seng Xinye. Mi algoritmo esta vez. Primero en la clase. Yao Yao. Su nivel actual de algoritmo. Transcripción del examen comparable a la universidad trabajando durante 7 u 8 años. Ingeniero senior. Eso no es porque tu genio te enseñó bien. Oh, sí, Xinye. Voy a enviar un currículum a Firefly. ¿Y tú? Grupo Firefly. ¿No es mi empresa? No estoy seguro. Sí, yo vuelvo enseguida. Yao Yao. Podría tener. Ve a la capital por un tiempo. Debes ir a Firefly para solicitar un trabajo. Cuando termine mi negocio en Beijing, solo ve a buscarte. Bien, entonces, ¿qué? Volveré a preparar mi currículum. Vamos. Yao Yao. Espera a que esto se resuelva. Te diré la verdad. Firefly es la más grande. Grupo de inteligencia artificial. Es tan grande. Eres ciego. ¿Qué estás haciendo? No lleves papel para lustrar mis zapatos. Cosas que no tienen ojos largos. Hola. Me golpeaste hace un momento. Dijo que no tengo ojos largos. Hay algo mal contigo. Dije, ¿qué te pasa? Me lustras los zapatos ahora mismo y luego disculparme por mí. Déjame disculparme. Te lo diré. No puede ser. ¿Te atreves a hablarme así? ¿Sabes quién soy? Te daré otra oportunidad. Disculpas por lustrar zapatos. Me importa quién eres. Te lo diré. Gente como tú. Incluso si el presidente de Firefly Group está aquí. No puedo disculparme. El nuevo pasante, ¿verdad? Espera por mí. Nervios. Hola. Yao Yao. ¿Informaste al grupo Firefly? ¿Cómo lo sabes? Hoy vengo a Firefly para informar. Supongo que. Cosas de mi lado. Se acabó de inmediato. Después del final. Te veré. Está bien. Te lo diré. Los empleados de Firefly son realmente. Acabo de llegar hoy. Casi intimidado por ellos. Actitud extremadamente mala. Olvídalo, te lo diré cuando llegues. Estoy ocupado. Tú también estás ocupado contigo. Bien. Adiós. Príncipe. Ve a comprobar. Mira quién es. Atrévete a estar en mi sitio, acosando a mi mujer. Hola, gerente. Soy un nuevo pasante. Eres tú.
Oh, esto es. Esa persona resultó ser mi jefe inmediato. Ahora no lo sabe. ¿Qué me va a hacer? Puedes irte. Estás despedido. No hice nada malo. ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué? Como tú. No es digno de trabajar en Firefly. Durant. Este Jiang Xingyao es un estudiante de alto rendimiento en la Universidad Nacional Tsinghua. Los resultados son excelentes. Si la despidieron. ¿Qué pasó con los mejores estudiantes de la Universidad Nacional Tsinghua? Nuestra empresa quiere reclutar estudiantes de la Universidad Nacional Tsinghua. No es una palabra. Gerente, estoy aquí para informar. ¿Por qué este sonido es tan familiar? Cuyuelin. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuánto tiempo sin verte? Viejo compañero de clase. ¿Ves? Esta señorita Q también es un estudiante de alto rendimiento en la Universidad Nacional Tsinghua. Puesto es para ella. Puedes rodar ahora. Lo siento, Jiang Xingyao. Te robé tu trabajo cuando llegué aquí. Agarra. ¿Qué agarras? Tiene un diploma de la Universidad Nacional Tsinghua. ¿Lo olvidaste? ¿Qué pasó el año pasado? Jiang Xingyao. Eres menos arrogante aquí. Esta es la capital. No eres tú, Han Chen. Tu familia Jian está aquí. No puedo clasificar en absoluto. No está bien. Atacado con malicia. El algoritmo está todo confundido. ¿Qué? ¿Qué? Algoritmo. No es solo mi contenido profesional. Ve a ver la emoción. Durant. Pero los proyectos clave de nuestro grupo, si no lo controla de inmediato, la pérdida será tan alta como 100 millones de yuanes. Si es así. Todas nuestras puertas. No puedo comerlo. Entonces puedes manejarlo rápidamente. ¿Qué estás haciendo? Tú, date prisa. Gerente, no puedo hacer esto. Un algoritmo tan grande. Mis habilidades matemáticas no son buenas. Apenas puedo pasar. Matemáticas. ¿No te especializas en matemáticas en la Universidad Nacional Tsinghua? Pruébalo rápidamente. Confío en ser amante de Liu Zuo. Acabo de conseguir el trabajo. Si lo rechazas, el apellido Liu debe volver la cara conmigo. De acuerdo, yo me ocuparé. Hasta donde yo sé, el algoritmo del modelo Firefly, casi 10,000 chips involucrados, programas hasta miles de millones, con la capacidad de Cuyuelin, es imposible. Veo cómo termina. Esto es muy difícil. La cosa que aprendí no es suficiente para ver. ¿Cómo lo manejaste? Gerente, no puedo manejar este programa. ¿Por qué? ¿No eres un ingeniero profesional? ¿Por qué no puedo manejarlo? No puedo manejarlo. No porque no pueda. Es este programa. El diseño es demasiado amplio. No hay 3 o 40 personas. No es suficiente. Pero ahora toda la oficina. Ni siquiera 10 personas. Es imposible de resolver. ¿Quién dijo que no se puede resolver? No puedes resolverlo. Eso es porque eres un desperdicio. ¿Qué dices? Dije que eres un desperdicio. Este pequeño problema es fácil. Dijiste que no podía. Entonces puedes ir. ¡Qué tonterías! Un gran modelo tan importante. Ella también puede tocar a un gato y un perro. Gerente, no podemos manejar esto. Debe ser alguien. En lugar de nosotros. ¿Por qué no es ella? Sí. Entonces deja que lo pruebes. Dijiste que me dejaba ir. Dilo de nuevo. Hablemos de eso. ¿No me despediste? Hay un problema en su departamento. Es mi mierda. Gerente, deja que se una. De todos modos, ella es una camarón después del otoño. No puedo saltar por un tiempo. Sí. Entonces me encargo de la entrada por ti ahora. Pero si no puedes. Bajo su propio riesgo. Está bien, entonces está bien. Te mostraré ahora mismo qué es real. Estudiantes de alta calidad en King Bay. Vete a un lado. Ya autorizado. Vamos a empezar. Cuyuelin. Mira bien. Enseñarte gratis. Cuyuelin aún no lo sabe. Ganó el premio de oro. Este pequeño ataque está en mis ojos. No vale la pena mencionar. Ya lo descubrí. Un total de 8000 chips. Todos sufrieron ataques maliciosos.
Ahora dejo que el código de ataque. Deja de correr. Evitar el desguace de chips. Luego verifique las lagunas. Finalmente descubre quién es. Lanzó el ataque. Un pasante. El tono es tan grande. Código de ataque esta vez. Todos nosotros. 10 ingenieros no pueden hacerlo. Solo por ella. Si no dices que el ignorante es valiente. Ella es un hombre. Cuanto más opere, cuantas más ollas lleves, solo veamos la emoción. ¿Qué tipo de salvadora cree que es? No sé si estos 8000 chips. Uno vale 10,000 yuanes. Un pasante. Me temo que no va a arruinar. ¿Qué pasó? ¿Es el problema más grave? Compruebe rápidamente. Gerant. El programa de ataque malicioso fue detenido. Todos los chips están guardados. ¿Qué? ¿Qué? No es imposible. Ella es una pequeña pasante. No es posible. ¿Qué pasa? ¿No es fácil? No esperaba que tuvieras dos cosas. Gato ciego se encuentra con ratón muerto. Independientemente del gato negro y el gato blanco, el que puede atrapar al ratón es un buen gato. Cuyuelin, ¿por qué no eres capaz? Tú. Ahora que has demostrado tu habilidad, puedes pasar por los procedimientos de entrada primero. Hazlo. Ven a mi oficina. Otros vuelven al trabajo. De acuerdo. Ya veo claramente cómo se escribe el código Jianxinjiao. Entonces agregaré algunos pequeños cambios. Jianxinjiao. No te dejaré comer. Efectivamente, el conocimiento es poder. ¿Has oído eso? Presidente de nuestro grupo. Está a punto de cambiar. Por el propio príncipe. De veras. Se dice que nuestro príncipe es un super estudiante. Y es un maestro especial. Capital hija. No hay nadie que no quiera casarse con él. Tan exagerado. Príncipe Luciérnaga. ¿Quién? Esta tarea de investigación científica. Finalmente hecho. Finalmente puedo ser. Fui a ver a Xin Yao. Príncipe. La gente lo encontró, intimidando a la señorita Jian. Es el ministro del Ministerio de Tecnología. Liu Zuo. Velocidad más rápida. De vuelta al grupo Firefly. Hola Yao Yao. Compañero de clases en Xinye. ¿Has comido bien hoy? Oh, sí. Te digo un chisme. Dicen que el príncipe del grupo Firefly para volver como nuevo presidente. Ahora todos se preguntan quién es. ¿Hay alguna posibilidad? Es alguien que conoces. Sé cómo es posible. ¿Quién no sabe? Te conozco en Beijing. Sheng Xinye un hombre. Sheng Xinye. Está bien, está bien. Tengo que ir a trabajar. Buen trabajo, adiós. Jian Xinjiao, mira lo que hiciste bien. Jian Xinjiao, mira lo que hiciste. ¿Qué me pasa? Yo. Parche que le diste al programa. Menos de media hora. Chip para todos los módulos en ejecución. Todo parado. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible? Voy a ver. Todavía tienes cara. ¿Sabes qué? Modelo grande atascado por un segundo. Firefly perderá cientos de miles. Si haces algo más. ¿Quién es responsable de esta responsabilidad? No veo cómo sé dónde está el problema. Dilo de nuevo. Aunque escribí el parche del programa. Pero, ¿cómo lo sé? Tiempo en que no estoy. ¿Alguien movió sus manos y pies? No solo quiero ver. Y también solicitar el monitoreo. No lo haré sin razón. Fue salpicado con agua sucia. Dejar de lado. ¿Quieres destruir las pruebas? Te lo diré. No importa si no lo admites. La enorme pérdida la causaste tú. Tú me pagaste. Quiero dinero. ¿Cuánto? No mucho. 2.000 millones. Jiang Xinjiao. Con tu familia. Estos 2.000 millones deberían poder conseguirlo. 2.000 millones para decir. No mucho para mí. Pero el dinero que tengo es un abogado. No te daré. Quiere un abogado. Tengo que ver. ¿Tienes esa oportunidad? ¿Qué van a hacer?
Príncipe. Llévame a ver a Jiang Xingyao ahora mismo. Bien, por favor. No tiene sentido. Me temo que no perderás dinero. El dinero. Incluso si se lo doy a un perro, no te lo daré. ¿Te atreves a pegarme? Cuyuelin, solo debes luchar. ¿Sabes qué? Liu Bosch, la miras. Tu pequeño pasante. Atrévete a ser tan arrogante en mi sitio. No pierdes dinero. Entonces ve a la cárcel por mí. Envíenla a mí. El príncipe vendrá a la empresa por un tiempo. Conoce al príncipe. La arreglaré de nuevo. Jiang Xingyao. Espera a la cárcel. ¿No me intimidaste antes? Ahora. Es tu turno. Déjalo ir. Príncipe. Xinye. Lo siento, Xingyao. Llegué tarde. ¿Tú? ¿Qué dices? Príncipe. ¿Cómo podría ser Zheng Xinye el príncipe? El nombre del príncipe también es tu nombre. Disculpas rápidamente. ¿Te atreves a intimidar a mi novia? Tan valiente. Alguien aquí. Ponlos a los dos. Envíame al departamento legal. Toda la capital está bloqueada. Sí. Dejar de lado. Príncipe. Jiang Xingyao, por el bien de nuestros compañeros, ¿por qué no me dejas ir esta vez? Te lo prometo, garantizado que no volverá a cometer. Compañero de clase. Si no me lo dices, me olvidé. ¿Te gusta Jiang Lingyun? Ya fui a la cárcel. Oh. Te quedarás con él. Príncipe. Xingyao. Tú eres el príncipe. Sigue ocultándote de mí. Yao Yao. Lo siento. De hecho, siempre quise decirte, pero mi entrenamiento ancestral estipula. La familia Sen antes de graduarse. No reveles tu verdadera identidad. Por eso no te lo dije. Resultó ser así. No es de extrañarse en Xinye, siempre tan discreto. Yao Yao, ¿confías en mí? Lo juro. Lo único que te oculté. Nunca volveré. Mírate a cualquier cosa. Está bien. Entonces te perdonaré por el momento. ¿Por qué tanta gente hace cola allí? Ve a ver. Alguien. Bienvenido, bienvenido. Los dos están aquí para casarse. Todavía para divorciarse. Haga cola allí si está divorciado. Matrimonio aquí. Nosotros. Mira a los dos. Apariencia femenina. Debe estar aquí para casarse. Sucedió que lanzamos este nuevo paquete de regalo de boda fuera de temporada. Cásate con una freidora de aire. Horno doméstico. Cepillo de dientes eléctricos, secador de pelo, humidificador. Polaroid Y. Paquete de regalo de seda de morera de color sólido de alta gama. No 666, no lo hagas. Solo 9 piezas. Certificado de matrimonio para llevar a casa. También vale 90.000. Paquete de regalo para el hogar. Llevar a casa juntos. Entonces, podemos la lana de la Oficina de Asuntos Civiles. ¿A qué esperas? Ve a casarte.